El día que Willow Thompson entró al salón principal de la Academia Preston con restos de pintura bajo las uñas. No tenía idea de que estaba a punto de detonar una bomba que llevaba 4 años encendida. Ella solo quería terminar su boceto en paz. Primero debo contarte de Willow. Antes de que la música comenzara y el suelo temblara con 50 pares de pies sincronizados, ella no era del tipo de chica que hacía olas. A sus 17 años había perfeccionado el arte de ser invisible, no de esa invisibilidad desesperada, en la que te escondes en las paredes esperando que nadie te note, sino de la clase en la que eliges exactamente cuánto espacio ocupar en el mundo. Había aprendido esa habilidad a la mala en su antigua escuela en Michigan, donde ser notada le costó 18 meses de terapia y un padre que trabajó hasta la muerte intentando pagar a un abogado que nunca pudieron costear. Pero me estoy adelantando. Esta historia, la que terminó en todos los noticieros desde Boston hasta Seattle, comenzó con algo tan simple como un martes por la tarde y una chica dibujando sombras. Willow había reclamado una mesa en la esquina del salón principal de Preston, un espacio tan inmenso que susurraba dinero en cada mosaico de mármol y cada lámpara de cristal. El sol de mayo entraba por ventanales que costaban más que el auto promedio de cualquier familia, proyectando patrones que ella intentaba capturar en su libreta. Su cabello oscuro caía hacia adelante, formando una cortina entre ella y el mundo, y así le gustaba. La Academia Preston no había sido su elección. Cuando su madre se casó de nuevo con Richard, un ejecutivo farmacéutico que coleccionaba vinos y hablaba de su yate como si fuera un miembro de la familia, se mudaron a Greenwich, Connecticut. Un nuevo comienzo, había dicho su madre, alisándole el cabello como si aún tuviera 7 años. Pero Willow sabía la verdad. Su madre huía del fantasma de su padre, tanto como ella intentaba huir de lo que pasó en Westfield High. La cosa con los nuevos comienzos es que solo funcionan si los demás aceptan olvidar quién fuiste. La primera señal de que algo iba mal fue cuando Madison Chen interrumpió su conversación en la mesa de al lado. Luego comenzaron los susurros, extendiéndose como cuando alguien lanza una piedra al agua quieta. El lápiz de Willow se detuvo en el aire. Había desarrollado un sexto sentido para el peligro. El tipo de hipervigilancia que surge de pasar 1 año y medio revisando esquinas y evitando pasillos vacíos. Entonces la música explotó desde bocinas ocultas, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que habría sido casi graciosa si lo que siguió no hubiese cambiado todo. Las puertas se abrieron de golpe y los estudiantes entraron como una inundación coreografiada. No eran chicos cualquiera, eran la élite de Preston, los cuyos apellidos estaban grabados en edificios y cuyos autos en el estacionamiento costaban más que el salario anual de un profesor. Se movían en perfecta sincronía, sus cuerpos contando una historia que Willow aún no comprendía, pero que ya le apretaba el estómago. Reconoció a algunos. Estaba Chase Morrison, haciendo una voltereta a su padre. Manejaba 3 fondos de inversión. Sofía Martínez giraba con su larga melena ondeando. Su madre era jueza federal. Nate Harrison encabezaba un grupo con pasos complicados. Su familia había donado el nuevo edificio de ciencias. Y luego, como el sol alrededor del cual orbitaba todo lo demás, apareció Ethan Caldwell. Si Preston era un reino, Ethan era su príncipe indiscutible, con 1,88 m. La perfección casual que venía de buenos genes y mejores entrenadores. Avanzaba entre la multitud como Moisés separando el mar rojo. Su sonrisa era un arma de grado militar, de esas que lo habían sacado de problemas desde que aprendió a hablar. A sus 18, llevaba su privilegio como otros chicos llevaban la chamarra del equipo de forma natural, orgullosa, sin cuestionar jamás si lo merecía. La mano de Willow se apretó alrededor del lápiz. Ella sabía quién era Ethan Caldwell. Todos lo sabían. Hijo de Marcus Caldwell, director de un fondo que manejaba dinero suficiente para comprar países pequeños. Presidente del consejo estudiantil desde hacía 3 años. Capitán del equipo de lacrosse que había llevado al campeonato estatal.
cortejado por Harvard desde el primer año. El chico de oro que nunca se equivocaba. Pero Willow sabía algo sobre los chicos de oro mientras más brillaba la superficie. Más podredumbre había debajo. El flash mob, porque eso era. Comprendió con creciente temor se desplazaba hacia su esquina del salón. 50 estudiantes bailando al unísono mientras el resto observaba. Teléfonos en alto, grabando cada segundo. La canción alcanzó su clímax y los bailarines se apartaron, creando un pasillo, y caminando por ese pasillo, cargando lo que parecía $500 en peonías y rosas. Venía Ethan Caldwell, directo hacia ella. No, susurró Willow, pero la palabra se perdió en la música. La multitud formó un círculo, atrapándola en su mesa. Cientos de rostros observaban, teléfonos en alto, esperando el espectáculo. La mente de Willow corrió por posibilidades, cada una peor que la anterior. Había sido tan cuidadosa estos 4 meses, cabeza baja, sin pisar minas sociales, clases y luego a casa. Incluso había rechazado la invitación de Jordan Kim para unirse al periódico. Aunque escribir había sido alguna vez su refugio. ¿Cómo había terminado en la mira de Ethan Caldwell? La música se cortó de golpe, dejando un silencio tan absoluto que podía oír su propio corazón. Ethan estaba frente a su mesa, ojos azules fijos en ella con una intensidad que le erizó la piel. De cerca, notó el cálculo detrás de la sonrisa perfecta, cómo se colocaba para que la luz de la tarde iluminara su rostro en el ángulo ideal. Nada era espontáneo. Era actuación. Se arrodilló sobre una rodilla y la multitud jadeó en una coreografía ensayada. Alguien, probablemente su mejor amigo Nate, le pasó un micrófono que apareció de la nada. Willow Thompson, su voz llenó el salón. Tan suave como whisky añejo. Sé que no hemos hablado mucho desde que llegaste a Preston. Pero a veces, uno simplemente sabe cuándo algo es lo correcto. La mente de Willow se disparó. Había intercambiado tal vez 10 palabras con él en 4 meses. Su única interacción real había sido hacía 2 semanas, cuando se perdió camino al baño y acabó cerca de la casa de la alberca. Había visto algo. Se fue de inmediato. No dijo nada a nadie. Sus ojos encontraron a Sofía Martínez entre la multitud, junto a Nate, su cara perfecta mostrando sorpresa encantada. Pero Willow alcanzó a ver otra cosa. Miedo antes de que Sofía recompusiera la máscara. Estas últimas semanas, continuó Ethan, bajando la voz como si hablara en confianza, aunque sostenía un micrófono. Al verte aquí, con esa gracia silenciosa, supe que debía arriesgarme. Las mentiras resbalaban de su lengua como miel. Willow se sintió enferma. Reconoció lo que era no romance, sino estrategia. La pregunta era ¿por qué? Así que, Willow Thompson, su sonrisa se amplió, mostrando dientes perfectamente alineados. ¿Quieres ir conmigo al baile de graduación? El salón contuvo la respiración. 500 estudiantes aguardaban. 500 teléfonos grababan. En algún lugar, un maestro observaba pero no intervenía. Porque esto era Preston, donde el apellido Caldwell valía más que cualquier regla. Willow lo miró de rodillas ante ella. Flores caras en mano y sinceridad ensayada. Pensó en lo que había visto en la casa de la alberca, sus manos en el cabello de Sofía. Ella contra la pared. Cómo se separaron al oír pasos. Pensó en Nate, mirando con orgullo a su mejor amigo, ignorante de que su novia pasaba las tardes con él en secreto. Pensó en su padre, muerto a los 46 de un infarto provocado por el estrés. En el abogado que no pudieron pagar cuando Blake Summers le destrozó la vida en Westfield. En 18 meses de terapia para poder dormir sin pesadillas. Y pensó en lo cansada que estaba de los chicos como Ethan Caldwell, caminando por el mundo como si les debiera todo. Incluso su silencio. ¿Por qué no le preguntas a la persona con la que de verdad quieres ir?, dijo ella.
Voz firme, nada parecida al terremoto en su pecho. Ya sabes, con la que te ves en la casa de la alberca los martes por la tarde. Si antes el salón había estado en silencio, ahora era un vacío. La máscara perfecta de Ethan se quebró por un instante, un destello de algo feo antes de recomponerse. Pero Willow lo había visto. Y por la palidez en el rostro de Sofía, no era la única. No sé de qué hablas, dijo Ethan. Pero su voz ya no tenía miel. Willow se levantó, recogiendo cuaderno y lápices con manos que milagrosamente no temblaban. No. Gracias, dijo en voz alta, lo suficiente para que los teléfonos lo captaran. No estoy interesada. Se colgó la mochila y caminó entre la multitud, que se abrió incrédula. 500 estudiantes con 500 teléfonos. Y ninguno esperaba eso. El príncipe dorado rechazado por una recién llegada, que acababa de soltar una bomba que nadie terminaba de comprender. Pero lo harían, porque Willow había aprendido algo en Westfield. Una vez que prendes la mecha, no hay forma de apagarla. Llegó al estacionamiento antes de que sus manos comenzaran a temblar. Alcanzó su auto, un Honda de 10 años, que parecía un sirviente entre los BMW y Teslas, antes de que cayera la primera lágrima. No por miedo, aunque sabía que tenía razones de sobra para temer. Ethan Caldwell no se convirtió en el rey de Preston por ser misericordioso. No, lloró por la chica que había sido a los 15, la que confió en la persona equivocada y pagó caro. Por su padre, que trabajó hasta el infarto tratando de protegerla. Por su madre, que se casó con Richard no por amor, sino por la seguridad que daba su dinero. Y quizá, un poco, por la chica que estaba a punto de ser. Porque Willow Thompson acababa de declarar la guerra a Ethan Caldwell y en Preston Academy. Las guerras no se peleaban con puños, se peleaban con secretos. Su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no lo revisa. Pero algo la impulsó. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Y luego otro, pero estás a punto de descubrirlo. Willow miró los mensajes. Luego el edificio de la escuela que se alzaba como un monstruo de mármol y cristal. Por las ventanas aún veía a estudiantes deambulando, sin duda diseccionando cada segundo de lo ocurrido. El video estaría en todos lados antes de la noche. Drama Preston o algo igual de ingenioso. Tecleó una respuesta. Tampoco tú. Porque Ethan pensaba que sabía con quién trataba una transferida asustada que podía intimidar hasta silenciarla. No tenía idea de que Willow ya había sobrevivido a su peor pesadilla, que ya había sido rota y luego se reconstruyó con bordes lo bastante filosos para cortar. El teléfono sonó. Era su madre. ¿Estás bien? Cariño, Richard acaba de llamar y dijo, estoy bien. Mamá. Alguien le mandó un video. Algo de Ethan Caldwell y el baile. Willow. Los Caldwell son gente importante. Richard hace negocios con Marcus Caldwell. Por supuesto que sí. En Greenwich todos hacían negocios con todos. Y los hilos que los unían estaban tejidos de dinero e intereses mutuos. Solo le dije que no a una cita. Mamá. Eso es todo. Eso es todo. La voz de su madre subió de tono. Willow. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Esta gente no es como la gente en Michigan, terminó ella. Esos que me hicieron la vida imposible mientras tú y papá corrían tratando de arreglarlo. Créeme. Mamá. Sé exactamente quiénes son. Silencio al otro lado. Luego, más suave, solo, ten cuidado. Por favor. Aprendí a tener cuidado a la mala. ¿Recuerdas? Colgó y se quedó mirando la fachada impecable de Preston. En algún lugar ahí dentro, Ethan seguramente ya estaba girando la historia, transformando su rechazo en otra cosa. La chica loca, la que busca atención, la don nadie que no sabe cuál es su lugar. Ya lo había visto hacerlo antes. Ejecuciones sociales rápidas y precisas, como Emma Walsh, que no quiso ir al homecoming con Chase Morrison un día. Era parte del grupo. Al siguiente almorzaba sola mientras corrían rumores sobre su salud mental.
Se transfirió antes de Navidad. O David Park, que se atrevió a competir contra Ethan para presidente estudiantil en tercer año. De pronto todos sabían de la bancarrota de su padre, de la bebida de su madre, detalles privados que se volvieron públicos. Se retiró de la contienda y pasó el resto del año como un fantasma. Pero esos chicos no sabían lo que Willow sabía. No habían visto lo que ella había visto. El celular volvió a vibrar. Esta vez era Jordan Kim, el genio de la tecnología que había intentado reclutarla para el periódico. No manches. Willow, eso fue increíble. O tal vez suicida. ¿Estás bien? Sonrió a pesar de todo. Jordan era uno de los pocos becados en Preston, tan brillante que ignoraban que no pudiera costear los lujos habituales. Sobrevivía siendo útil arreglando celulares, recuperando datos, callando lo que encontraba. Define estar bien, escribió ella. Que Ethan y sus cuates no te estén destruyendo en este momento del tiempo. Solo han pasado 20 minutos. ¿En serio? Si necesitas algo. Lo digo en serio. Ese güey se lo tenía bien merecido. Willow miró la oferta, midiendo sus opciones. Había pasado 4 meses siendo invisible, y en 5 minutos había pintado un blanco sobre su espalda visible desde el espacio. Pero quizá eso era lo que hacía falta. Tal vez la única manera de enfrentar a alguien como Ethan Caldwell era negarse a jugar con sus reglas. De hecho, tecleó. Puede que acepte tu ayuda, porque si Ethan quería guerra, ella se la daría. Pero primero necesitaba llegar a casa, cerrar con llave y descifrar cómo una chica de 17 con pintura en las uñas enfrentaba a un príncipe en su propio reino. El camino a casa tomó 20 minutos por las calles perfectas de Greenwich, rodeada de casas que parecían hoteles pequeños y jardines cuidados con obsesión. La mansión de Richard no podía llamarla hogar, estaba en 2 acres, tras un portón con código. Lo había comprado después de la boda, diciendo que Willow y su madre merecían seguridad de verdad. Entonces le pareció exagerado. Ahora le daba gracias. La casa estaba vacía. Richard en la oficina, su madre en algún comité de caridad, fingiendo que siempre había pertenecido entre mujeres que usaban diamantes hasta para almorzar. Willow fue directo a su cuarto y cerró con llave. Su laptop estaba abierta en el escritorio. Su verdadera línea de vida. No Instagram ni TikTok. Las obsesiones de Preston, sino rincones más profundos de Internet, donde había aprendido a desaparecer después de Westfield, donde su hermano Charlie, 10 años mayor y trabajando en ciberseguridad en Seattle, le enseñó cosas que no eran precisamente legales, pero la mantenían a salvo. Nunca dejes huellas digitales, le había dicho después de Blake Summers, pero asegúrate siempre de poder seguir las de los demás. Abrió una carpeta encriptada llamada Preston y miró los archivos dentro. 4 meses de observación cuidadosa. Fotos a distancia. Capturas de pantalla de publicaciones que desaparecían demasiado rápido. Notas de patrones, quién iba dónde, cuándo y con quién. Incluida una serie de fotos de hace 2 semanas, cuando accidentalmente descubrió el secreto peor guardado de Preston, Ethan Caldwell, y Sofía Martínez en la casa de la alberca. No había planeado encontrarlos. Solo buscaba un lugar tranquilo para dibujar. Lejos de la jerarquía social del comedor y del murmullo de la biblioteca. La casa de la alberca parecía perfecta hasta que oyó voces y las reconoció. Cualquier persona decente se habría ido de inmediato. Y ella lo hizo, pero no antes de que su celular, siempre en la mano por costumbre, captara lo que veía, no intencionalmente. No al principio. Pero cuando has sido casada, aprendes a documentar todo. Ahora tenía fotos que podían destruir varias vidas, el príncipe dorado y la novia de su mejor amigo, enredados en traición. Imágenes que en Preston equivalían a muerte social. Pero lo que sintió Willow no fue triunfo, sino cansancio, porque ya había estado ahí antes, con pruebas de la crueldad de alguien, y no la habían salvado. En Westfield High. Tenía capturas de los mensajes de Blake
grabaciones de sus amenazas, documentación de cada cosa horrible. Pero el padre de Blake era juez. Su madre, la directora. De pronto su evidencia no valía nada. De pronto ella era la problemática, la mentirosa, la que debía ser reeducada. 18 meses de infierno. 18 meses de pasillos llenos de susurros, de casillero vandalizado, de rumores en línea que la seguían a casa. Su padre intentó todo abogados. Juntas. Súplicas a administradores que sonreían con tristeza y no hacían nada. El estrés lo devoró hasta matarlo. El infarto lo sorprendió un martes, igual que hoy. Murió mientras se reunía con otro abogado, intentando una vez más proteger a su hija. Y ahora estaba de nuevo en el mismo sitio, con pruebas de otro chico dorado que creía que el mundo era su parque de diversiones. Su celular no dejaba de sonar. El video de su rechazo se había vuelto viral en el ecosistema de Preston. Podía imaginar los comentarios sin mirar loca, creída, celosa. La narrativa ya estaba siendo escrita, y Ethan tenía la pluma. Pero él cometió un error. La había amenazado. No tienes idea de lo que hiciste. Ah, pero ella sí. Rechazó el papel que él le asignaba a la Dawn, nadie agradecida por su atención. La que debía callar lo que había visto, la que debía aceptar su lugar en la jerarquía. Se negó a ser otra Emma Walsh o David Park, destruidos por el crimen de incomodar a Ethan. Un auto entró a la entrada, el Lexus de su madre, de vuelta temprano del comité. Willow minimizó la carpeta y abrió su tarea, intentando parecer normal. Una chica cualquiera que no acababa de firmar su sentencia de muerte social. Pero la normalidad era un lujo que había perdido hacía 2 años. Y ya no había marcha atrás, la mecha estaba encendida. La cuenta regresiva había comenzado. Solo quedaba ver quién seguiría en pie cuando todo explotara, y en el salón principal de Preston Academy. Ethan Caldwell apenas comenzaba a comprender que a veces los callados no lo eran por débiles, sino porque estaban esperando su momento. El primer ataque llegó a las 3:27 de la madrugada. Willow despertó con su celular explotando de notificaciones, la pantalla iluminando su cuarto oscuro como una estroboscópica. Instagram, Snapchat, TikTok, mensajes de números desconocidos. Su estómago se hundió antes de mirar. La imagen era sofisticada demasiado para ser obra de estudiantes de preparatoria. Su rostro, editado de forma impecable sobre un cuerpo que no era el suyo, en una posición que le revolvió el estómago. El pie de foto. La nueva adquisición de Preston, mostrando sus verdaderos talentos. Se incorporó, manos sorprendentemente firmes mientras hacía capturas de pantalla. Documentar primero. Entrar en pánico después. Charlie le había enseñado eso. Para cuando llegó a la escuela. Todos lo habían visto. Las conversaciones en los pasillos se detenían cuando pasaba. Miradas la seguían, algunas con lástima, la mayoría hambrientas de drama. Este era el deporte favorito de Preston, mirar a alguien caer. Incluso si nunca había estado en lo alto. Puta, susurró alguien a propósito mientras pasaba frente al grupo de Ethan en los casilleros. Él estaba en el centro, con gesto preocupado y disgustado, interpretando perfectamente al falso mártir. Intenté ser bueno con ella, lo oyó decir a unos juniors, pero hay gente que simplemente no está bien de la cabeza, ¿saben? Subiendo esas cosas para llamar la atención. Sacudió la cabeza con lástima. Willow siguió caminando. Que actuara. Ella tenía trabajo que hacer. Jordan Kim la interceptó afuera del salón de cálculo. Esa imagen es un deepfake. Muy bueno, pero puedo probar que es falso. Los metadatos están chuecos y hay ghosting alrededor de las marcas de reemplazo facial. ¿Puedes probarlo? Ya lo hice. Le mostró en su celular un análisis técnico detallado. Lo publiqué en el foro de la escuela. Pero se encogió de hombros. La gente de Ethan está inundándolo con comentarios. ¿Están organizados? Por supuesto que sí. Ethan había construido su reino durante 4 años. Tenía lugartenientes, soldados,
toda una infraestructura diseñada para mantener su poder. Willow tenía su dolor y su paciencia. «Necesito preguntarte algo», dijo en voz baja. «Eso que haces de recuperar datos en los celulares». Los ojos de Jordan se agudizaron. «¿Qué tipo de datos?» «Del tipo que alguien como Ethan podría pensar que borró para siempre». Una sonrisa lenta se dibujó en su cara. «Ahora sí estás pensando como sobreviviente. Encuéntrame en el laboratorio de cómputo después de clases. Trae su teléfono si puedes conseguirlo». «No puedo conseguir su teléfono». «Entonces trae a alguien que pueda». El día se convirtió en una clase magistral de guerra psicológica. Su casillero estaba lleno de copias impresas de la imagen falsa. Alguien escribió «mentirosa» en su libro de cálculo con marcador permanente. A la hora de la comida. Un novato accidentalmente le derramó leche con chocolate en la espalda. Pero Willow ya había sobrevivido a cosas peores. Se cambió la ropa. Respiró y siguió caminando. El avance vino de una fuente inesperada. Sofía Martínez la acorraló en el baño después de la 6ª hora, su rostro perfecto cubierto de lágrimas. «Sé lo que viste», susurró, revisando los cubículos para asegurarse de que estaban solas. En la casa de la alberca. Willow no respondió, esperando. Él tiene cosas en su teléfono. No solo de mí. La voz de Sofía se quebró. Traté de terminar, pero dijo que se lo enseñaría a Nate, a todos. Tiene una carpeta donde guarda trofeos. La palabra cayó como agua helada. Trofeos, fotos, videos, de las chicas con las que ha estado. Algunas en fiestas donde ni sabían. Se abrazó a sí misma. Creo que algunas eran de primer año cuando las tomó, tal vez más jóvenes. La mente de Willow corría, ya no se trataba solo de infidelidad. Era criminal. ¿Por qué me dices esto? Porque eres la primera que se ha enfrentado a él en público y ha sobrevivido el día. Sofía rió amargamente. También porque soy egoísta. Quiero salir, pero no puedo sola. Me va a destruir. Ya me está intentando destruir a mí. Pero sigues de pie. Sofía sacó su celular. Tengo su código. Me obligó a mirar mientras lo ponía con mi cumpleaños. Dijo que era romántico. Narcisista imbécil, nunca lo cambió. Trazaron un plan. Era arriesgado. Probablemente estúpido. Pero a Willow ya no le importaban las decisiones seguras. Esa noche. Mientras Ethan estaba en práctica de lacrosse, Sofía logró intercambiarle el celular durante una sesión de estudio, mismo modelo, misma funda. Él no notó la diferencia durante los 40 minutos que Jordan necesitó. Lo que encontraron fue peor de lo que Willow había imaginado. 12 carpetas. 12 chicas, algunas con iniciales, otras con descripciones degradantes. Las fotos iban de comprometedores a explícitas. 3 de las chicas parecían demasiado jóvenes. Una llevaba la camiseta de orientación de primer año. «Jesucristo», murmuró Jordan, sin sarcasmo. «Esto es evidencia de varios delitos». Y había más. Capturas de conversaciones donde Ethan presumía con sus amigos. Planes para drogar bebidas en fiestas, listas de qué chicas eran blanco fácil becadas que no podían defenderse. Calladas que no dirían nada. En una carpeta llamada Seguro había fotos de otros estudiantes en situaciones comprometedoras. No solo chicas todos, maestros en bares, padres en aventuras. El hijo del director en lo que parecía una compraventa de drogas. Ha estado juntando palancas durante años, susurró Sofía. Así se mantiene intocable. Willow lo miró, la comprensión cayendo como plomo. No era solo poder. Era el sistema que creaba y protegía a depredadores como Ethan Caldwell. El mismo que protegió a Blake Summers, mientras su padre se mataba intentando buscar justicia. No podemos simplemente filtrar esto, dijo Jordan. Los abogados de su padre lo enterrarían. Dirían que está fabricado como tu deepfake. Entonces no lo filtramos, respondió Willow. Con calma.
Lo hacemos imposible de enterrar. El baile era en 3 días. 3 días atrás, 3 días de ataques cada vez peores, llantas de su carro reventadas. El comité de caridad de su madre cuestionando su pertenencia. Socios de Richard haciendo llamadas preocupadas sobre la reputación de su hijastra. Pero Willow aguantó. Había aprendido en Westfield que lo peor no eran los ataques, sino la soledad. La sensación de luchar sola. Esta vez era distinto. Tenía aliados. Sofía. Aterrada, pero decidida. Jordan, cuya hermana también había huido de Preston después de un choque con Chase Morrison. Incluso alumnos callados que nunca le habían dirigido la palabra empezaban a sentirle en los pasillos. Pequeños gestos de solidaridad de quienes también habían sido aplastados bajo el tacón dorado de Preston. La noche del baile. Willow se miró en el espejo con un vestido de $40 de segunda mano, rojo, porque no pensaba esconderse. Su madre apareció en la puerta, la preocupación marcada en cada línea de su rostro. «No tienes que ir», repitió por 10ª vez. «Podríamos irnos. Richard tiene una casa en Florida». «Ya huí una vez», interrumpió Willow. «Papá murió creyendo que me había fallado. No volveré a huir». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Él estaría orgulloso de ti». Asustado, pero orgulloso. «Lo sé». El plan era simple. Jordan había configurado una transmisión en vivo que se difundiría al mismo tiempo en Instagram, TikTok y YouTube, usando una red de cuentas espejo para que no pudieran tumbarla toda de golpe. Willow haría que Ethan confesara en cámara, y si fallaba, presentaría la evidencia. Lo que no contaron fue que Ethan estaría 3 pasos adelante. Willow entró al gimnasio de la Academia Preston, transformado en un paraíso reluciente que seguramente costó más que la boda de muchas familias. Candelabros de cristal lanzaban destellos de arco iris sobre el piso encerado. Una banda en vivo tocaba suavemente desde un escenario cubierto con telas doradas. Era hermoso de esa manera fría, en que solo lo son las cosas muy caras, impresionante, pero sin alma. Sintió el cambio de energía apenas cruzó la puerta. El baile disminuyó. Las conversaciones se apagaron. Ethan estaba junto a la mesa del ponche, sin duda adulterado, rodeado por su corte. Lucía impecable en un smoking que probablemente valía más que su Honda. Y a su lado, Sofía en un vestido que hacía juego con su corbatín. La pareja perfecta. Excepto por el miedo en los ojos de Sofía cuando vio a Willow. Vaya. Vaya, la voz de Ethan se extendió por el gimnasio. Repentinamente silencioso. La mentirosa se aparece, eso sí es tener agallas. Willow avanzó con calma. Su clutch escondía el celular ya grabando. 3,000 espectadores. Y subiendo Jordan había hecho su trabajo promocionando la transmisión. O estupidez, añadió Chase Morrison, arrancando carcajadas del grupo que los rodeaba. «El mentiroso no soy yo», contestó Willow con voz clara. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente. «Oh sí. Ethan». La sonrisa de él era tan filosa como vidrio. «Sabes, al principio me dabas lástima. La nueva, con su tragedia, claramente con problemas de salud mental después de su otra escuela. Se acercó, y la multitud se movió con él como una ola. Pero empezaste a inventar historias, a difundir fotos tuyas para llamar la atención. ¿Te refieres al deepfake que tu técnico fabricó?» Willow levantó el celular mostrando el análisis detallado de Jordan, el que lleva tus huellas digitales en los metadatos. Un destello de incertidumbre brilló en sus ojos. Rápido, tapado con arrogancia. Cualquiera puede falsificar eso. ¿Cómo falsificaste los expedientes de salud de Emma Walsh? ¿O los problemas familiares de David Park? Lo presionó ella, buscándole la grieta. ¿O eso es distinto de tus otros pasatiempos? «Estás delirando», respondió. Pero su voz ya no era tan suave. «¿De veras? Y si le preguntamos a Sofía, eso bastó».
La máscara se resquebrajó y apareció lo real feo, pequeño, violento. Sujetó la muñeca de Willow con fuerza dolorosa. ¿Crees que eres lista? No sabes con quién te metes. Mi padre controla medio estado. Puedo destruir a tu familia con una sola llamada, como destruiste a esas 12 chicas. El gimnasio se quedó en silencio absoluto. Hasta la banda dejó de tocar. La cara de Ethan palideció. ¿No sabes de qué hablas? Nombres de carpetas, dijo Willow. Clara, asegurándose de que la transmisión recogiera cada palabra. KM, primer año. ST, después del homecoming, 3 chicas del equipo de voleibol en la fiesta de Chase, cuando pusiste algo en el ponche. La multitud murmuró inquieta. Los teléfonos ya no grababan a Willow, sino que empezaban a buscar sus propios nombres, sus propios miedos. Mientes, pero la voz le tembló. Tus palabras, Ethan, del chat con Chase y Nate. Alzó la pantalla para que las cámaras lo vieran. ¿Quieres que lea lo que escribiste sobre la de primer año? Que era fácil porque su beca la hacía desesperada por encajar. ¡Basta!, gritó Sofía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se apartaba de Ethan. ¡Basta! Por favor. Se giró hacia Nate, que la miraba con horror. Lo siento. Perdóname. Él dijo que publicaría las fotos, si no. Maldita. Ethan se abalanzó sobre Sofía, pero Nate fue más rápido. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Ethan con un crujido que resonó en todo el gimnasio, y entonces todo explotó. La voz de Jordan sonó en el auricular de Willow. 20,000 espectadores, y subiendo. Los medios ya lo están recogiendo. Sigue. Ethan cayó al suelo, sangre brotando de su nariz. Pero ella mantuvo firme el celular grabando mientras él se incorporaba tambaleante. Su imagen perfecta hecha pedazos. Van a pagar todos, espetó, mirando alrededor a una multitud que siempre lo había seguido y ahora retrocedía. Saben quién soy. Saben lo que mi padre... Tu padre está a punto de enterarse de lo que eres tú, respondió Willow. Serena. Un depredador que ha cazado chicas en esta escuela durante 4 años. Y todos lo sabrán, porque 40,000 personas te están mirando ahora mismo. Le mostró la pantalla con la cifra de espectadores, los comentarios que se multiplicaban, los miles de compartidos. Su reino no terminó con un grito, sino con el clic silencioso de un botón de compartir presionado miles de veces. Fue entonces cuando se quebró por completo. No entienden, su voz se rompió, lágrimas corriendo por sus mejillas. No saben lo que es mi padre. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que estar bajo control. Él me enseñó... Se detuvo, dándose cuenta de lo que decía. ¿Qué te enseñó?, preguntó Willow suavemente. A tomar lo que quisiera. Que gente como nosotros somos distintos. Que estamos por encima... Miró los rostros horrorizados de sus compañeros. Su reino derrumbándose. Dios, soy igual que él. Se dejó caer de rodillas, sollozando, no las lágrimas calculadas de un manipulador, sino el llanto roto de alguien que al fin se veía. Me convertí en él, me convertí en todo lo que odiaba de él. En ese instante. Willow sintió algo que no esperaba: lástima. No perdón. Jamás. Solo el reconocimiento de otro hijo destrozado por un sistema que debía protegerlo. Pero lástima no significaba misericordia. No por las 12 chicas en esas carpetas, no por todos los que dañó. El FBI querrá hablar contigo, dijo ella. Lo bastante fuerte para la transmisión. Sobre las fotos, sobre las menores, sobre todo. El resto fue casi anticlimático. Llegó seguridad. Luego la policía. Los padres irrumpieron, algunos furiosos, otros devastados, todos intentando contener lo incontenible. La historia estaba en Internet, y el Internet nunca olvida. El director Barrett trató de apagar la transmisión, pero Jordan ya lo había previsto. Aparecieron espejos más rápido de lo que podían borrarlos. Depredador Preston empezó a hacer tendencia.
Camionetas de noticias llenaron el estacionamiento. A medianoche, Marcus Caldwell emitió un comunicado, alejándose de las acciones de su hijo. Por la mañana, la Academia Preston anunció una investigación completa. Para el lunes, el 40% del alumnado se había retirado. El FBI sí llegó y halló más de lo que Willow había descubierto. Una red de muchachos privilegiados en varias escuelas de élite, compartiendo fotos y estrategias como si fueran cromos. Ethan no era el único depredador, solo el que fue atrapado. Harvard retiró su admisión. Los socios de su padre huyeron. El apellido Caldwell, antes sinónimo de poder en Greenwich, se volvió tóxico. Y Willow terminó su último año en Preston entre los apenas 200 alumnos que quedaron. Almorzaba con Jordan, con Sofía y con otros sobrevivientes que hallaron su voz entre las ruinas. Escribió un ensayo sobre esa noche para su aplicación a Columbia, sobre los sistemas de poder y el costo del silencio. Le dieron beca completa, el último día. Se paró en el mismo salón donde todo había comenzado. Los candelabros seguían lanzando destellos, pero el mármol parecía menos frío. O tal vez ella ya era inmune al hielo de las cosas caras. Su celular vibró. Charlie. Desde Seattle. Vi las noticias sobre el juicio. ¿Estás bien? Sí, respondió. Estoy bien, y por primera vez en años. Lo decía en serio, porque Willow Thompson había aprendido algo en ese gimnasio. Entre las ruinas brillantes del imperio de Ethan Caldwell, a veces, la única forma de pelear contra un monstruo es negarse a convertirse en uno, a sostener tu verdad, aunque intenten enterrarte en mentiras. Su padre estaría orgulloso. El poder. Había comprendido Willow. No era más que otra palabra para miedo, y ella ya no tenía miedo. 6 meses después, Willow estaba en su dormitorio de Columbia, mirando la cobertura del noticiero sobre la sentencia de Ethan Caldwell. 12 años en una prisión federal. La reportera lo llamó la caída de la realeza de las preparatorias americanas, pero Willow sabía la verdad. Era el final inevitable de un privilegio sin control. Su celular se iluminó con mensajes. Sofía. Floreciendo en Yale tras testificar. Jordan, que había rechazado MIT para fundar una organización dedicada a ayudar a víctimas de ciberacoso. Incluso Nate, que le escribió agradeciéndole por exponer la verdad, por dolorosa que fuera. Pero el mensaje más importante vino de un número desconocido. Mi hija fue KM en esas carpetas. En primer año intentó decirnos que algo pasó en una fiesta. Pero no le creímos. Pensamos que exageraba. Ahora está recibiendo ayuda. Gracias a ti. Gracias por ser valiente cuando nosotros fallamos. Willow se quedó mirando el mensaje, sintiendo el peso de todas las chicas que habían sufrido en silencio. El sistema que protegía a depredadores no solo se sostenía en dinero, y poder dependía también de la incredulidad, de la suposición de que los chicos bien de familias respetables no podían ser monstruos. Pensó en su padre, que le creyó cuando nadie más lo hizo, que luchó hasta que su corazón se rindió, intentando protegerla de un mundo que valoraba más la reputación que la verdad. Lo logré. Papá susurró en la habitación vacía. Afuera. Nueva York se extendía infinita y anónima, un lugar donde podía ser cualquiera. Pero Willow había aprendido que no necesitaba ser otra persona. Había enfrentado un reino construido sobre secretos, y lo vio desmoronarse con el simple acto de negarse a arrodillarse. A veces, los callados no lo eran porque fueran débiles. A veces, simplemente estaban esperando el momento para rugir. El juicio de Ethan Caldwell fue un circo mediático. Cada día, periódicos y canales de televisión repasaban una y otra vez el video del baile de graduación, la transmisión en vivo que había destruido su fachada. En la corte,
La defensa intentó pintarlo como un joven confundido, producto de la presión de un padre controlador. Pero las carpetas hablaban por sí solas. Los testimonios de 12 chicas, algunos con lágrimas y otros con voces firmes, dejaron al jurado sin dudas. El veredicto cayó rápido. Culpable de posesión y distribución de pornografía infantil. De coacción. De conspiración para agredir sexualmente. Los padres de Ethan. En la primera fila, con rostros petrificados. No podían ya comprar silencios ni torcer narrativas. Los noticieros lo llamaban el Harvey Weinstein de las preparatorias. Pero para Willow y las demás, no era un símbolo. Era un chico de carne y hueso que había usado el sistema para lastimar y que por fin enfrentaba consecuencias. Las redes sociales siguieron ardiendo durante semanas. Depredador Preston se convirtió en un hashtag eterno, una advertencia. Influencers, activistas, periodistas retomaron el caso como ejemplo de lo que ocurría en las escuelas privadas de élite. Willow, mientras tanto, trataba de concentrarse en su nueva vida. Las clases en Columbia la llenaban de vértigo y esperanza. El ruido de la ciudad era un recordatorio constante de que estaba lejos de Greenwich, lejos de Preston. En la cafetería universitaria, nadie la veía como la chica del escándalo, sino como otra estudiante más, con cuadernos y sueños. Pero a veces, en las noches, cuando el ruido de los autos bajaba y la ciudad parecía contener el aliento, los recuerdos volvían. El salón de mármol, los ojos de Ethan llenos de furia, la sensación de ser observada por 500 celulares, la voz de su padre diciéndole que todo estaría bien, aunque la verdad fue que no lo estuvo hasta demasiado tarde. La diferencia ahora era que esos recuerdos ya no la quebraban. Eran cicatrices, no heridas abiertas. Un sábado por la mañana recibió un paquete. Dentro había una copia encuadernada de un ensayo publicado en una revista de derecho juvenil. Autores Jordan Kim y 2 abogados jóvenes. Título: El costo del silencio. Cómo la tecnología expone los abusos en instituciones de élite. En la primera página, una dedicatoria manuscrita para Willow, que encendió la mecha, sonrió y lo colocó en su escritorio, al lado de una foto de su padre que llevaba a todos lados. Sofía la llamaba seguido. Sus conversaciones eran mezcla de risas nerviosas y confesiones dolorosas. Ambas sabían que compartían una herida imposible de borrar, pero también una especie de hermandad nacida del desastre. Sofía hablaba de su terapia, de sus planes en Yale para estudiar derecho y dedicarse a proteger a otras chicas. Willow la escuchaba, orgullosa. A veces. Se reunían en Nueva York, caminaban por Central Park como 2 amigas normales. Y en esos momentos, se permitían creer que eran solo eso, chicas de 18, 19 años, con helados en mano y futuro por delante. Nerys también reapareció. Le escribió una carta larga, torpe, en la que reconocía lo ciego que había estado. Lo fácil que fue creer en la versión de su hermano. Le agradecía a Willow por abrirle los ojos. Aunque le doliera, ella le respondió breve pero sincera. No era tu culpa. Todos fuimos cómplices hasta que alguien rompió el guión. Pero nada la preparó para el mensaje de aquel número desconocido. El de la familia de KM. Lo leyó varias veces. Cada palabra como un puñal y un bálsamo a la vez. Alguien la acusaba de inventar, de exagerar. Y de pronto un padre o una madre admitía: nuestra hija nos lo dijo y no le creímos. Eso. Más que la condena. Más que los titulares. Más que la beca a Columbia. Fue lo que le dio sentido a todo. Haber sido la voz que rompió el silencio cuando otros no lo hicieron. Una noche, mientras miraba por la ventana hacia las luces infinitas de Manhattan, escribió en su diario: el silencio mata. La verdad duele, pero salva. Y cerró la libreta con la certeza de que no había regreso al anonimato, ni falta que hacía, porque Willow Thompson ya no era invisible.
Era la prueba viviente de que incluso en los lugares más intocables, la verdad podía rugir y derrumbar imperios. Los meses siguientes a la sentencia se sintieron extraños para Willow, como si viviera entre dos mundos. Por un lado, estaba la vida normal de una estudiante de primer año en Columbia, clases intensas, bibliotecas abarrotadas, cafés con aroma a expreso, el bullicio constante de Nueva York. Por el otro, estaba la sombra de todo lo ocurrido en Preston, las entrevistas que aún pedían, los artículos que seguían circulando, los correos de desconocidos agradeciendo o contando sus propias historias de abuso. Al principio intentó ignorarlos, centrarse solo en su presente, pero pronto entendió que su voz se había convertido en algo más grande que ella. Cada mensaje de agradecimiento, cada historia de otra chica que por fin se atrevía a hablar, era una responsabilidad que pesaba. Jordan lo entendió antes que nadie. Mira, le dijo una tarde por videollamada, desde la oficina improvisada de su naciente organización: no tienes que cargar sola con todo esto. Lo que hiciste fue encender una chispa. Ahora hay más gente dispuesta a mantener el fuego vivo. Willow asintió, aunque parte de ella seguía sintiendo que tenía una deuda con todas las que no pudieron hablar, con las que se habían quedado atrapadas en el silencio. En Columbia, empezó a colaborar en un grupo de estudiantes que trabajaba contra el acoso digital. Allí descubrió que su experiencia no era única: deepfakes, amenazas, manipulación en redes sociales eran tácticas cada vez más comunes. Y mientras más aprendía, más convencida estaba de que su papel no había terminado. Una noche, después de una larga reunión del grupo, caminó sola por Broadway. Las luces brillaban, los taxis pitaban, y la ciudad parecía indestructible. Pero en su interior volvió a escuchar la voz de su padre. Aquella última conversación antes de que el estrés lo venciera. Nunca dejes que te digan que tu verdad no importa. Se detuvo en medio de la acera. Respiró hondo y supo que no podía seguir evitando su propia historia. Tenía que contarla, no como víctima, sino como sobreviviente. Así nació la idea de escribir. Primero fueron notas dispersas en su libreta, recuerdos del salón de mármol, del círculo de celulares, de la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Luego se convirtieron en ensayos más largos, donde exploraba cómo el poder y el privilegio se convertían en armas contra los más vulnerables. Su profesor de literatura, al leer uno de esos textos, la animó a publicarlo en la revista universitaria. «Tu voz tiene fuerza», le dijo, «y el mundo necesita escucharla». Willow dudó, temiendo volver a exponerse. Pero cuando vio impreso su ensayo titulado «El costo del silencio», supo que había dado un paso sin retorno. Los comentarios de sus compañeros fueron un bálsamo. Muchos la miraban con respeto genuino, no con el morbo con que la habían observado en Preston. Mientras tanto, Sophia seguía reconstruyendo su vida en Yale. Se convirtió en una de las voces más firmes contra el encubrimiento en instituciones académicas. Cada tanto viajaba a Nueva York, y juntas caminaban por las calles, recordando lo lejos que habían llegado desde aquella noche del baile. Sophia confesaba sus miedos, su culpa por haber callado tanto tiempo, y Willow la escuchaba sin juzgar. Sabían que ambas cargaban cicatrices diferentes pero entrelazadas. Nate, por su parte, se había inscrito en un programa comunitario, ayudando a jóvenes de barrios pobres con tutorías deportivas. Quería, decía, usar mi fuerza para algo que no sea seguir a otro idiota. Su relación con Sophia se había roto de manera irreversible, pero de las cenizas surgió un compromiso nuevo: no volver a ser cómplice con su silencio. Y Jordan parecía haber encontrado su misión definitiva. Su organización, Escudos Digitales, crecía con rapidez. Daba charlas en escuelas, enseñaba a adolescentes a proteger sus datos, a reconocer un deepfake, a denunciar sin miedo. Una tarde llamó a Willow con una sonrisa orgullosa. «Ya tenemos financiamiento de una fundación. Esto se está volviendo real». Ella sintió una oleada de gratitud.
No todos los sobrevivientes tenían la suerte de contar con aliados tan firmes. El recuerdo más vívido, sin embargo, era el mensaje de aquel padre: gracias por ser valiente cuando nosotros fallamos. Ese eco la acompañaba a cada clase, a cada cafetería, a cada página escrita, y la impulsaba a no callar. Un día recibió una invitación inesperada a un foro nacional sobre seguridad en Internet y abuso en preparatorias privadas. Querían que hablara de su experiencia. La idea la aterrorizaba: hablar frente a expertos, frente a padres, frente a medios. Era revivir todo. Pero cuando se lo contó a su madre por teléfono, ella respondió con una voz quebrada: cariño, tu padre estaría orgulloso. Yo también lo estoy. No tienes que hacerlo sola, pero si lo haces, hazlo por ti. Willow aceptó. El día del foro, se subió al escenario con un vestido sencillo y el cabello recogido. Frente a ella, un auditorio lleno. Tomó aire. Sostuvo el micrófono y comenzó: me llamo Willow Thompson, y quiero contarles lo que ocurre cuando el silencio se convierte en norma. Las palabras fluyeron. Habló de Preston, de Ethan, de los deepfakes, de las carpetas, de su padre. Pero también habló de resiliencia, de comunidad, de cómo incluso en los lugares más oscuros podía encenderse una chispa. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Luego, un aplauso largo, sincero. Varias jóvenes se acercaron después, algunas con lágrimas, diciéndole que ahora se sentían con fuerzas para contar lo que les había pasado. Esa noche, de vuelta en su dormitorio, escribió en su diario: el rugido no terminó en Preston. Apenas comenzó. La ciudad se extendía frente a su ventana como un mar de luces. Willow sonrió, consciente de que el camino sería largo y duro, pero también suyo. Por primera vez en mucho tiempo. El futuro no era un enemigo, sino una promesa. El semestre de primavera trajo consigo un aire distinto. La nieve derritiéndose en las aceras de Nueva York parecía un símbolo de algo más profundo, un deshielo dentro de Willow misma. Se había acostumbrado al ritmo frenético de Columbia, a los pasillos llenos de acentos de todo el mundo, a noches enteras leyendo en bibliotecas que nunca cerraban. Y sin embargo, todavía había días en los que sentía que llevaba un letrero invisible en la frente: la chica que destruyó a Preston. Algunas miradas curiosas en los pasillos confirmaban que su historia había llegado incluso a los círculos universitarios. Un par de profesores la reconocieron discretamente, aunque nunca lo mencionaron. Era extraño, pensó, vivir como alguien normal cuando había sobrevivido a una tormenta tan pública. Un viernes por la tarde, Jordan apareció en su pantalla con una sonrisa de oreja a oreja. Acabo de conseguir un contrato con una red de escuelas en California. Vamos a instalar programas de seguridad digital en 100 planteles. ¿Te das cuenta? Willow, 100 escuelas con estudiantes protegidos. Ella sonrió, contagiada de su entusiasmo. Sabía que lo lograrías. No, lo logramos, corrigió él. Sin tu caso. Nadie habría prestado atención. Esa noche, mientras colgaba la llamada, Willow reflexionó en lo lejos que habían llegado todos. Sofía convertida en defensora estudiantil en Yale, Jordan creando un movimiento nacional, Nate entrenando a jóvenes marginados. Cada uno había encontrado un camino nacido del desastre, y ella apenas empezaba a encontrar el suyo. Un sábado se reunió con Sofía en un pequeño café mexicano en el East Village, entre tazas de chocolate caliente con canela y pan dulce. Sofía le contó de un curso de derecho penal donde habían analizado su caso como ejemplo. Fue raro escuchar mi nombre en boca del profesor. Como parte de un expediente, confesó Sofía, jugando nerviosa con su taza. Pero también fue liberador. Ya no somos secretos vergonzosos. Willow, somos testimonios. Willow le apretó la mano. Lo sé, y aunque a veces duele, también nos da fuerza. Después caminaron por el parque.
riendo como si fueran dos chicas comunes, ajenas a la tormenta que habían sobrevivido. Por primera vez. Willow sintió que su amistad estaba hecha no solo de dolor compartido, sino de un futuro compartido. A mediados de semestre, Columbia organizó una conferencia sobre ética y poder. Para su sorpresa, uno de los ponentes invitados era Marcus Caldwell, el padre de Ethan. La universidad había querido un debate de alto perfil sobre responsabilidad corporativa. Cuando vio el nombre en el cartel, Willow sintió que el suelo le desaparecía. Pensó en no ir, evitarlo. Pero la parte más fuerte dentro de ella sabía que tenía que estar ahí, no como víctima, sino como alguien que ya no temía. El auditorio estaba lleno. Marcus Caldwell subió al estrado con su traje impecable y su tono ensayado de magnate arrepentido. Habló de errores de supervisión, de reformar la cultura empresarial, de responsabilidad social. Ni una palabra sobre su hijo, ni una palabra sobre las víctimas. Cuando llegó la sesión de preguntas, Willow se levantó. Su voz tembló al principio, pero se afirmó pronto: «Usted habla de responsabilidad. Señor Caldwell, ¿podría explicar qué responsabilidad tiene un padre en la educación moral de su hijo, cuando ese hijo termina condenado por depredador?» Un murmullo recorrió la sala. Marcus se quedó helado. El brillo de su sonrisa congelado. Balbuceó algo sobre procesos legales y respeto a las instituciones. Pero todos vieron la grieta. Willow se sentó de nuevo con el corazón latiéndole a 1000, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Después, varios estudiantes se le acercaron, algunos para darle apoyo, otros para preguntar más sobre su experiencia. Por primera vez, Willow comprendió que ya no era solo una sobreviviente, era una voz incómoda que obligaba a otros a mirar lo que preferían ignorar. En abril, recibió una carta de la madre de una chica de otra preparatoria privada, relatando un patrón similar de abusos encubiertos. «Tu historia me dio valor para presionar a la administración», escribió. «Tal vez ahora escuchen lo que mi hija trató de decirnos». Willow cerró la carta con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que el eco de lo que ocurrió en Preston seguía expandiéndose, abriendo grietas en muros que parecían imposibles de romper. Esa noche, le escribió un correo a Jordan. «No somos solo sobrevivientes, somos un movimiento, aunque aún no tenga nombre». Él respondió en segundos. «Ya tiene. Lo llamaremos Voces en Fuego. Y tú eres la chispa». Willow sonrió, pensando en su padre, en cómo siempre le decía que la verdad podía doler, pero también podía sanar. Quizá este era su legado, no un grito aislado en un gimnasio, sino una cadena de voces que se negaban a volver al silencio. El semestre terminó con una calma extraña. Las clases, los exámenes, las rutinas universitarias parecían tan normales que casi olvidó el peso de su historia. Pero al empacar sus cosas para volver a casa en verano, encontró la carpeta encriptada llamada Preston aún guardada en su laptop. Dudó un momento, con la tentación de borrarla para siempre. Al final, decidió conservarla, no como una herida, sino como un recordatorio. No para revivir el dolor, sino para nunca olvidar lo que podía ocurrir cuando la gente elegía no mirar. Esa noche, en el tren rumbo a Greenwich, observó el reflejo de la ciudad en el río. Ya no era la chica que llegó con pintura bajo las uñas, temblando ante los susurros de un salón de mármol. Era una mujer que había enfrentado a un reino entero y había salido de pie. Y aunque sabía que la lucha no había terminado, también sabía algo más, estaba lista para lo que viniera. Porque los callados, pensó con una leve sonrisa, no callan por siempre. Solo esperan el momento exacto para rugir.